Hola, mi nombre es Lorena Monserrat Espínola Velasco del grupo 6M16 y hoy les voy a hablar sobre la ley de la iluminación. Primero comenzaremos definiendo qué es la iluminación. La iluminación se establece como el flujo luminoso que incide sobre una superficie. O sea, se puede decir que la luz es la radiación electromagnética capaz de afectar el sentido de la vista. Como por ejemplo las lámparas, la luz solar, los focos, el faro de luz o incluso una vela. Se mide en lux, ya que estas son las unidades derivadas para la luminancia o nivel de iluminación. Puede tener diferentes elementos, tales como el movimiento de los actores y objetos de la cámara, la sucesión de un plano a otro y la continuidad de la luz entre ambos, y la rapidez de la sucesión de los planos. Esta es una consecuencia de la propagación en línea recta de la luz. La ley de la iluminación propone que es una superficie que es directamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre la fuente y la superficie, y esta se expresa de manera matemática como E es igual a I sobre D al cuadrado, donde E es la iluminación de la superficie en lux, I es la intensidad de la fuente luminosa en candela y D es la distancia en metros. Por ejemplo, al colocar un foco de 60 watts a una distancia de 1 metro de la superficie de la mesa, se produce una cierta iluminación sobre ella. Si después elevamos este foco a una distancia de 2 metros de la mesa, observamos que la iluminación de la superficie de la mesa se ha reducido a la cuarta parte de la anterior. Finalmente, si triplicamos la distancia colocando el foco a 3 metros de la mesa, la iluminación que recibe será equivalente a la novena parte de la inicial. Ahora, la ley del coseno de la iluminación. Esta ley establece que la iluminancia en un punto de un plano es proporcional al coseno del ángulo de incidencia de la luz, o sea, el ángulo entre la dirección de la luz incidente y la normal del plano, donde E es la iluminación de la superficie en lux, I es la intensidad de la fuente luminosa en candela, D es la distancia en metros y θ es el ángulo con que los rayos luminosos llegan a la superficie, en grados. Es el ángulo entre la normal al plano que contiene el punto iluminado y la línea que une la fuente al punto iluminado. La ley del coseno de la iluminación puede ser analizada en términos de flujo luminoso en lugar de intensidad luminosa. La iluminancia o densidad superficial del flujo luminoso recibido por un área elemental varía con la distancia de la fuente de la luz y el ángulo en el área elemental con respecto a la dirección del flujo luminoso. Estos se producen cuando la luminancia máxima del elemento del área recibe el flujo de la luz normal a su superficie. Cuando el elemento del área se inclina con respecto a la dirección del flujo, la iluminancia o densidad del flujo en la superficie elemental se reduce. Se representan en dos maneras. Uno, en el área elemental inclinada no puede interceptar al otro flujo de la luz que percibió anteriormente y por lo tanto la iluminación cae. Y si el área elemental aumenta, la iluminancia cae. Por último, un dato interesante. La iluminación natural es la mejor para la vista, pero si se llega a utilizar la iluminación artificial durante la lectura o escritura, esta debe llegar en forma directa, intensa y sin parpadear, ya que esto fatiga los ojos. La luz recomendada debe estar entre los 40 y 60 lux. Valores menores predisponen a la miopía. Eso sería todo de mi parte.
Gracias por ver y nos vemos para la próxima.